Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros encuentros webinar, hoy lunes 19 horas, con un tema de los que más acapara la atención, que es el manejo de los trastornos de conducta en los pacientes con deterioro cognitivo, en este contexto principalmente la agitación, con una medicación que da mucho que hablar y para este tema hemos convocado nuevamente a la doctora Yamila Antolini. Ella es médica clínica, geriatra, trabaja con nosotros en el hospital. Gracias, Yami, por estar nuevamente con nosotros en nuestros webinar. Por favor, hagan las preguntas que quieran y nosotros las vamos a ir contestando. Y si quieren recibir el certificado, va a salir aquí en el Zócalo un mail donde ustedes pueden escribir para luego nosotros les enviamos las preguntitas choice sencillas para luego obtener así el certificado. Bueno, sin más, empezamos, Yami, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Marce. Bueno, como ya lo dijiste, el título de este webinar es Mejorando el manejo de la agitación en el trastorno neurocognitivo mayor. Y vamos a hablar puntualmente del brexpiprazol, ¿sí? Bueno, en principio, a modo introductorio, ya sabemos que los trastornos conductuales asociados a la demencia crean un gran impacto a nivel económico, gran impacto a nivel calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? A nivel mortalidad y también sobrecarga del cuidador. Y sabemos que también generan mayor posibilidad de institucionalización de estos pacientes, ¿sí? Bueno, la cuestión es que para estos trastornos conductuales, hasta el momento, no habían medicamentos aprobados por la FDA, ¿sí? Y en la Unión Europea, la risperidona está aprobada solamente para agitación severa en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y como también ustedes saben, ¿sí? La realidad es que el manejo de estos trastornos conductuales, el 50% es no farmacológico y el 50% es farmacológico. Es decir, cuando ya no podemos más, o sea, con este manejo no farmacológico, cuando existe, ¿sí? Agresividad, ¿sí? O agitación, ¿sí? Que está generando afectación de la calidad de vida, tanto del paciente como del entorno, bueno, no nos queda más que acudir a los psicofármacos. Y puntualmente cuando hay agitación o síntomas psicosis, podríamos decir delirios, agitación, ¿sí? Ansiedad, y esta cuestión que es el más del 20% de los trastornos conductuales, ¿sí? Asociados a demencia, es decir que, como siempre digo, el 80% de los pacientes que tienen demencia en algún momento desarrollan trastornos conductuales, pero dentro de ese 80% de los trastornos conductuales, el que es más frecuente es la apatía, y el que lo sigue van a ser justamente estos trastornos de psicosis, ¿sí? Podríamos decir, asociados a la demencia. Síntomas psicóticos, ¿sí? De lo que es agitación, ¿sí? Ansiedad, delirios y también alucinaciones. Entonces, cuando aparecen estos síntomas, la cuestión es que vamos a tener que tratar. Y con lo que nosotros los tratamos es con los antipsicóticos en general. Pero la cuestión es que usamos estos antipsicóticos de manera off-label, es decir, nosotros estamos usando medicamentos que no están aprobados para este uso, sabiendo que hay un riesgo potencial de eventos adversos cerebrovasculares y también aumento de la mortalidad. Pero la realidad es que algo tenemos que usar, ¿sí? Ya lo sabemos todos. Pero bueno, eventualmente esperemos que de a poco vaya llegando, podremos decir, la magia. En el 2023, Lundbeck anunció la aprobación por la FDA del Rexulti, que es el brexpiprazol, para el tratamiento de la agitación asociada con la demencia, ¿sí? Por enfermedades. Y justamente este es el primer y único tratamiento aprobado para esto en Estados Unidos.
Si yo, a mí lo que me gustaría, quizás vos comentaste al principio el 50% no farmacológico y 50% farmacológico, quizás para mejorar los trastornos de conducta, quizás yo le pondría más al 50% no farmacológico, quizás en este porcentaje. Un clásico que a mí me gusta y me gustaría repetirlo acá, que yo digo siempre en este tipo de encuentros, que esto es la pirámide. La base es lo no farmacológico, porque a veces hay mucha cuestión de la familia esperando la medicación que resuelva toda la problemática como arte de magia, pero en general requiere todo un trabajo de hormiga vinculado con el apoyo no farmacológico. Totalmente. Lo no farmacológico, como decís vos, Marce, es la base, es fundamental y es en lo que más tenemos que trabajar. Pero también existe la realidad de que en algún momento las papas queman, el paciente sufre, la familia Obviamente. sufre y por más que uno haga todo lo que puede, se necesita un tratamiento farmacológico. Y es ahí donde estamos como flojos de papeles, ¿no? Así que bueno, por eso es que digo que acá llega la magia, esperemos, con medicamentos que ya estaban en el mercado, en realidad el Brexpiprazol, ahora vamos a ver un poquito para qué se usaba anteriormente y de qué se trata la molécula en sí misma, ¿sí? Entonces, primero lo que les quiero transmitir es qué es el Brexpiprazol, ¿sí? Y acá puse a estos mellizos tan conocidos, porque al igual que el aripiprazol, el brexpiprazol es un antipsicótico atípico y son ambos agonistas parciales de la dopamina y la serotonina. Son como hermanos mellizos, podríamos decir. Por eso es que puse la foto. La cuestión es que podríamos decir que son antipsicóticos de tercera generación, tanto el aripiprazol como el brexpiprazol. La realidad es que tenemos los de primera generación, que prácticamente no están en uso. Sabemos que usamos el haloperidol generalmente para puntualmente el delirium, y después tenemos los que nosotros más utilizamos, que son los antipsicóticos atípicos de segunda generación, que son la quetiapina, la risperidona, la olanzapina, ¿sí? Y también, bueno, ahora tenemos estos de tercera, que vendrían a ser entonces el aripiprazol y el brexpiprazol. Bueno, pero entonces, entendiendo un poquito acá este gráfico, quiero que entiendan cómo funciona el brexpiprazol y por qué los beneficios eventuales de esta medicación. Como les dije, es un agonista parcial de la dopamina. Este grafiquito lo que muestra es como una escala, ¿sí?, de agonismo a la dopamina. Siendo 0% del lado izquierdo, ¿sí? Como, a ver si no sé si ven mi flechita, pero bueno, 0%. ¿La se ve, Marce, mi flechita? ¿El cursor? Sí, perfecto. Bien. Entonces, acá donde dice 0% es antagonismo total, digamos, a lo que es la dopamina, y acá tenemos 100% de agonismo. 100% de agonismo a los receptores dopaminérgicos tendríamos como, por ejemplo, la dopamina, que acá está. Y por otro lado, en lo que es el 0% de agonismo, o sea, antagonismo, tendríamos a todos estos antipsicóticos de primera y de segunda generación que ya acabo de mencionar. Y acá, como ven, tenemos a lo que es el brexpiprazol y el aripiprazol. Y como ven acá, el aripiprazol es un poquito más agonista que lo que es el brexpiprazol. Entonces, entendiendo esto, decimos, bueno, el aripiprazol entonces probablemente genere más agitación porque es más agonista dopaminérgico, con lo cual el brexpiprazol en este sentido estaría bueno. Pero por otro lado decimos, bueno, no es tan agonista dopaminérgico el brexpiprazol. Diríamos entonces que tendría más efectos adversos extrapiramidales y acaticia, ¿no? Pero bueno, eso no sucede de esta manera. Es decir, sí lo que hace es no generar tanta agitación como el aripiprazol, sí, pero no genera tampoco los efectos adversos de acaticia y extrapiramidalismo como lo hace el aripiprazol. ¿Y por qué? Porque entendiendo este gráfico tendría que ser al revés. Bueno, y ahora no quiero que se mezclen, sino que quiero que vean estos dibujitos. Son las dos moléculas, ¿sí? Que una, la que tenemos a la izquierda, esta es la del aripiprazol. Y alrededor, sí, va a tener a todos los receptores con los que interactúa, ¿sí? Tendríamos acá, en el caso del aripiprazol, de serotonina por este lado, los adrenérgicos por este lado, y acá tendríamos entonces los dopaminérgicos. Y por otro lado, acá tendríamos también el de histamina, ¿sí?
Y por otro lado, en el brexpiprazol, muy similar, también tenemos de serotonina a los adrenérgicos y dopamina, pero como ven, no tenemos que interactúa con el receptor de histamina, no es agonista de histamina. Y esto hace, entonces, que no tenga los efectos adversos que sí tiene el aripiprazol, como son la sedación, la somnolencia y el aumento de peso, ¿sí? Pero acá, si ven acá abajo, tenemos los cuadritos de todos los receptores con los que interactúa, de mayor a menor intensidad, yendo de izquierda a derecha. Y tendríamos los agonistas, ¿sí? En la parte de arriba, cuando están escritos en la parte de arriba, y el antagonismo en los que tienen la inscripción en la parte de abajo. Lo que quiero simplemente que vean de todo esto es como ven, y como ya vimos previamente, la dopamina, entonces, sí es más estimulada el receptor por el aripiprazol que el brexpiprazol, porque la cajita está en tercer lugar acá y acá está en segundo. Pero otra cosa que quiero que vean es que el brexpiprazol lo que tiene es mayor agonismo de los receptores de serotonina 1A y es antagonista del receptor alfa 1B y de serotonina 2A, ¿sí? Con lo cual, este efecto, ¿sí? De estas primeras tres cajitas que tiene el brexpiprazol es la que justifica por qué no tiene tanta caticia de efectos secundarios extrapiramidales. ¿Por qué? Porque justamente esos tres receptores, ¿sí? Van a disminuir esos efectos secundarios que están asociados con el bloqueo de los receptores D2, ¿sí? Entonces, en conclusión, podríamos decir que tienen menos efectos secundarios extrapiramidales a caticia, pero a su vez menos agitación y también generaría menos sedación, somnolencia y aumento de peso, ¿sí? Esto hablando específicamente de la molécula, ¿sí? Ahora, les quiero transmitir para que vayan conociendo también a esta molécula cuáles son las características farmacocinéticas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora, Marce, de lo que dije? ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió? No, perfecto. A ver, uno siempre en estos medicamentos uno tiene una balanza, los potenciales efectos adversos y los potenciales efectos beneficiosos. Vos Bueno, charlaste mucho sobre la menor potencialidad desde el punto, por lo menos desde el punto de vista farmacocinético, como comentabas, de los efectos adversos. ¿Eh? exacto. Pero bueno, y sigamos un poquito más con todo esto, porque también la otra pata está puesto si la efectividad es semejante o es mayor o menor. Bueno, eso lo veremos Exactamente. en el transcurso de la charla. Porque la realidad es que estamos viendo la molécula. Ahora primero les presento la Exactamente. molécula. Exactamente. Entonces, de las características farmacocinéticas, alcanza su estado estacionario de 10 a 12 días, como estamos acostumbrados con el resto de los psicofármacos. El metabolismo que tiene, por si después ustedes la van a utilizar y quieren ver interacciones con otros fármacos, bueno, la realidad es que el metabolismo que tiene es hepático a través de estas enzimas mencionadas acá, con lo cual solamente requiere ajuste de dosis en insuficiencia hepática moderada y severa. Tiene una vida media de 96 horas y se administra en una dosis diaria con o sin las comidas. La cuestión es que a pesar de que tienen menos efecto adverso de acaticia, el efecto adverso más frecuentemente registrado es la acaticia y es dosis dependiente, ¿sí? Y ocurre frecuentemente en las primeras 3 semanas del tratamiento con una disminución gradual en un año. Bueno, pero ahora un poquito lo que nos decía, ¿no? O sea, Marcel, antes les quiero presentar el prontuario también del brexpiprazol, es decir, ¿de dónde viene? O sea, ¿en qué la estábamos usando? Bueno, ya es un fármaco que ya está en el mercado hace mucho tiempo y está en uso, con lo cual ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque fue aprobado en Estados Unidos en 2015, en Canadá en 2017, pero como terapia complementaria de los antidepresivos en adultos con trastorno depresivo mayor, ¿sí? Ya sabemos que 2/3 de los pacientes que tienen trastorno depresivo mayor no responden al primer fármaco que uno le da al primer antidepresivo. Entonces, lo que hay que hacer es o rotar a otro antidepresivo o agregar algún tratamiento como coadyuvante. Y dentro de ese tratamiento coadyuvante tenemos otros antidepresivos o benzodiazepinas o eventualmente antipsicóticos, como por ejemplo el brexpiprazol, ¿sí? Y también tenemos como tratamiento para la esquizofrenia en adultos, que estaba aprobado. Y después, en el 2018 también se aprobó para el tratamiento de la esquizofrenia en Japón, ¿sí? Con lo cual ya lleva un tiempo en el mercado. Y en este tiempo que ya estaba en el mercado el brexpiprazol,
¿Dónde se iban viendo los beneficios respecto a los otros antipsicóticos atípicos? Bueno, la realidad es que genera menor acaticia que el aripiprazol, como ya lo dije, menor aumento de peso que la olanzapina, menor sedación que la quetiapina y la olanzapina, ¿sí? Y además no hubo diferencias en lo que fue el QT en relación a placebo, ¿sí? Y ahora, sí, como para ir viendo nuestra aplicación, ¿sí? ¿Por qué se empezó a pensar en su uso en agitación en demencia? Justamente porque están implicados los neurotransmisores de serotonina, dopamina y noradrenalina que tienen que ver con los síntomas conductuales, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, este antipsicótico va muy bien con estos otros tratamientos a los que está aprobado, pero por el mecanismo de acción también podríamos aplicarlo en demencia. Entonces es así, así fue, digamos, que se hizo este trabajo que está acá abajo, ¿sí? Que fue el trabajo madre el que derivó en esta aprobación que estamos hablando respecto a la agitación en enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es traer la evidencia de qué es lo que dice ahora este estudio, que es el trabajo, digamos, que nos permite, digamos, su utilización y que nos muestra sus beneficios. ¿Sí? No quiero complicar mucho ni hacerlo demasiado aburrido, simplemente le quiero dar resumidamente de qué trata este trabajo, ¿sí? Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad y la tolerabilidad del brexpiprazol en pacientes con agitación en la demencia por enfermedad de Alzheimer. Se analizaron 2 estudios clínicos multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo. El estudio 1 se hizo en 81 lugares en 7 países, y el estudio 2 en 62 lugares en 9 países, ¿sí? Ahora, compartían el objetivo primario y secundario, ambos estudios, ¿sí? El objetivo, entonces, primario del primer estudio fue evaluar el cambio desde el inicio hasta la semana 12 en la puntuación total del SEMAI. Que el SEMAI sí es una escala de agitación, que acá no se ve muy bien, pero acá son algunos de los puntos. Tiene 29 puntos, en realidad, y eso se va evaluando también según la severidad, y lo que tiene que ver son todos, o sea, lo que trata de mostrar, digamos, esta escala, o de puntuar, podríamos decir, son estos síntomas relacionados a la agitación, como vestirse inadecuadamente, escupir, ¿sí? Pedir ayuda constante, golpear, ¿sí? Como para que se den una idea de qué se trata, por lo menos esa escala, sin traerla completa. Y por otro lado tenemos el objetivo secundario, ¿sí? Fue el cambio de la puntuación de la escala, que es la CGIS, ¿sí? Pero en relación específicamente a esta escala con lo que fue la agitación, porque tiene varios puntos también esta escala, pero que son más globales. Entonces, en el estudio 1, o sea, no traje las tablas, acá puse tabla 1 sin tabla, puse, porque es mezcla poner la tabla 1 en general, así que yo les puse el resumencito de cada tabla para que lo vean más a grosso modo, ¿sí? El estudio 1 tuvo 433 pacientes, un N 433, mientras que el estudio 2 tuvo un N de 270. La edad promedio fue similar en ambos casos, 74 años. El 60% aproximadamente en ambos casos también fueron mujeres, y el 65%, 60-65% estaban en geriátrico, y el otro porcentaje eran pacientes ambulatorios, en realidad, que estaban en domicilio. Pero bueno, claro, estos pacientes a su vez vienen como ya con tratamientos previos, ¿no? O sea, es difícil decir, bueno, ¿cómo hacemos para que no esté embarrada la cancha con lo que venía recibiendo si ya el paciente venía agitado, ¿sí? 79% en unos casos y 66% en otros ya venían con tratamientos previos para estos trastornos conductuales como risperidona, quetiapina, lorazepam y haloperidol, ¿sí? Pero el mes previo, ¿sí?, a este estudio no tendrían que haber recibido ninguno de estos fármacos, solamente lo que se permitía, e incluso durante el primer mes del tratamiento, era el tratamiento con lorazepam, ¿sí? Pero por otro lado, sí, lo que estaba permitido en el estudio eran tratamientos simultáneos para la enfermedad de Alzheimer, como la memantina o donepezil o rivastigmina, es decir, un inhibidor de la acetilcoenesterasa, 75% en un caso, 83% en otro caso. Lo único que no tenía que haber era modificación de la dosis en el último mes, previamente, digamos, al inicio de estas 12 semanas, es decir, al inicio del estudio,
¿sí? En el primer estudio, entonces, lo que hicieron fue asignar los pacientes al azar, ¿sí? En 3 grupos. Uno que iba a recibir 1 miligramo día de brexpiprazol, 2 miligramos y placebo, ¿sí? Y por otro lado, en el estudio 2, eran 2 grupos. El primero recibía dosis flexibles de 0,5 a 2 miligramos día y el otro grupo no recibía nada, era el placebo. Por otro lado, los criterios de inclusión, que eran similares en ambos casos, eran de tener de 55 a 90 años, ya vimos que la media era de 74 años aproximadamente, debían tener una enfermedad de Alzheimer probable, con un Mini-Mental de 5 a 22, un NPI, ¿sí? Que es la escala esta que nos mide cuál es la severidad, ¿sí? De estos trastornos conductuales, que es frecuencia por intensidad, que nos da la severidad de estos trastornos conductuales, y tiene que ser un score mayor de 4, ¿sí? De este NPI después de la evaluación de factores reversibles. Es decir, obviamente, primero lo que se instauraban eran medidas no farmacológicas, como dijimos al principio de la charla, que era lo más importante, y si con medidas no farmacológicas no funcionaba y tenía un NPI mayor o igual a 4, entonces ya este paciente podía incluirse en el estudio. Y los criterios de exclusión eran que tengan demencia vascular probable o antecedentes de trastorno bipolar o psicosis. Bueno, y ahora quiero traerles más o menos lo más importante que me parece que nos sirve a nosotros de los resultados de este estudio. Primero, que tiene una incidencia, tuvo una incidencia mayor o igual, en realidad, al 5% de eventos adversos entre los pacientes que recibieron brexpiprazol 2 miligramos. ¿Y estos cuáles fueron? Los más importantes fueron cefalea, insomnio y mareos. Ahora, el único efecto adverso serio reportado que ocurrió en 3 pacientes, ¿sí? fue las convulsiones, ¿sí? Y no hubo, esto es muy importante, que ya se venía viendo en su aplicación para lo que era esquizofrenia y depresión, que no hubo cambios clínicamente significativos en el QT, en el peso o en los parámetros metabólicos, y tampoco disfunción cognitiva, ¿sí? Bueno, y acá vemos un poquito más el gráfico de los resultados, ¿sí? Simplemente como para traerles una visión un poco más global, ¿sí? Lo que ven es que tenemos las 3 líneas de placebo, brexpiprazol 1 miligramo y 2 miligramos, ¿sí? Como ven, el que tiene 2 miligramos es el que tiene estos puntitos por acá. Acá tenemos las semanas, ¿sí? De lo que fue el estudio, ¿sí? Y acá vemos entonces cuál es la diferencia, ¿sí? Desde el basal de lo que era la escala clínica que medía agitación. Lo que nosotros vemos es que sí se va generando, ¿sí? Una mejoría clara respecto a estos síntomas en los pacientes que han recibido brexpiprazol de 2 miligramos con una diferencia media en esta escala de 3,77 con una P menor a 0,05. Así que tiene una mejoría estadísticamente significativa en esta puntuación total del CEMAI. Bueno, y como conclusión, ¿sí? De todo esto que les dije, es que el brexpiprazol, o sea, 2 miligramos día, tiene el potencial de ser eficaz, seguro y bien tolerado en el tratamiento de la demencia tipo Alzheimer. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Entonces, a ver, el hecho, a nosotros en lo asistencial, el hecho que de alguna manera tenga un reaseguro en el contexto de la FDA, de la aprobación, por más que nosotros utilizábamos medicamentos antipsicóticos, el hecho nos da un gran paraguas para su utilización. Siempre tratando, quizás, bueno, vos comentaste esto, el tema de las convulsiones, y esto uno va a pensar si, por lo menos que encontraste vos de lo escrito así, si en el paciente con antecedentes de epilepsia previo da un limitante o no, o si leíste algo, porque en realidad fueron poquitos pacientes, o sea, poquitos pacientes. Y si de alguna manera, hoy por hoy, esto podría llegar a ser hasta casi una primera elección, sé que va a pasar mucha agua debajo del puente hasta que uno vaya cambiando algunas cuestiones en nuestra indicación, pero sí hoy por hoy esto debería ser, ya pensándolo en una primera indicación en el contexto de la indicación, ¿no? Propiamente dicho, de antipsicóticos. ¿Qué te parece?
Sí. Y bueno, respecto a la pregunta, bueno, la verdad, de lo que eran los antecedentes, digamos, de convulsiones, no estaba como criterio de exclusión, digamos, con lo cual yo creo que esos pacientes se incluyeron dentro del estudio. Por otro lado, sí, obviamente se ven muchos beneficios de este fármaco. Me parece que aparte, lo que más aval nos da es que ya estaba en el mercado, como te dije previamente, ya se conocían los efectos adversos. Lo que sí estuve viendo mucho fueron los trabajos de aprobación, en principio, para lo que fue esquizofrenia y para lo que fue trastorno depresivo mayor, y cuáles eran los efectos adversos que tenían en esos estudios que coincidían con estos efectos adversos. No había tampoco efectos adversos de convulsiones en esos otros estudios, pero quiero decir, nos da un aval mayor el hecho de que ya estuvo dando vueltas bastante en el mercado y que ya tiene un gran uso, solo que, bueno, obviamente los pacientes que lo estaban utilizando eran los estudios a los que estaban aplicados, eran pacientes obviamente más jóvenes, de una edad media de aproximadamente 40 años. Pero bueno, Sí, la verdad que sí, a mí me parece súper interesante, disculpa, súper interesante el hecho que quizás desde el punto de vista medicamentoso para el paciente con agitación, no con síntomas psicóticos propiamente dicho como ideas delirantes o alucinaciones, quizás una primera indicación es dar un inhibidor de la captación de serotonina. Entonces, después el hecho que la unión de ambos pueda potenciar el beneficio con respecto a la agitación en sí y o a la sintomatología depresiva, a su vez es un aliciente en el sentido de decir, bueno, quizás está bueno el hecho de la sumatoria cuando uno va escalando en medicación. Entonces, cuando decir, bueno, empiezo con uno, la cosa no anduvo, quizás no se lo saco y le agrego otro, que la potencialidad de 1 más 1 no sea 2, sino sea 3, o sea, que sea más beneficioso en sí. Así que me parece que es como otro punto a favor de tener en cuenta. sí, totalmente. Yo creo que, bueno, habría que empezar a probarlo en el sentido de que, o sea, tenemos una batería de fármacos de los que siempre hablamos, como decís vos, Marce, que son los antidepresivos, bueno, anticonvulsivantes, un montón de otros fármacos que vamos usando para el manejo de los trastornos conductuales específicamente. Pero en general, nosotros cuando tenemos agitación, síntomas de psicosis, como también lo dije previamente, como alucinaciones, ¿sí? Delirios y demás, ese, digamos, la indicación es un antipsicótico en esos casos. Y quizás en esos casos tratar de ir probando con brexpiprazol para ver qué respuesta tenemos, sabiendo que tiene muchos menos efectos adversos que el resto, digamos, de todos los que estamos utilizando, como la quetiapina, la olanzapina o la risperidona, ¿no? Aunque, como decís Bueno, vos, a veces usamos el efecto de sumatoria, ¿no? O sea, quizás si la quetiapina es más sedativo, porque no duerme bien a la noche, igual seguiríamos, digamos, probando con quetiapina y digamos, quizás para una excitación que es más durante el día, sabiendo que no le va a generar como un efecto adverso la somnolencia, ¿no? O sea, sí, pero no tanto como la quetiapina. bueno, espectacular. Realmente me parece que es muy importante que estemos al tanto de las cosas nuevas que van saliendo, que se van aprobando. Y como vos bien decís, pues vamos a ir viendo, según el paciente que tenemos enfrente, con cuál empezaremos, pero tenemos algo más que para utilizar en nuestra estrategia cotidiana. Bueno, muchísimas gracias, Yami. Bueno, hagan No, las preguntas que quieran, contesten las 3 preguntitas choice, va a salir acá abajo de nuevo en el Zócalo el mail donde ustedes pueden y mandar después. Sí, Yami. Marce, lo único que quiero aclarar es que me parece que ya se dio por sentado, pero como dije en la conclusión, en realidad la dosis que mostró, digamos, una diferencia estadísticamente significativa fue de 2 miligramos, porque el estudio, el 2, que fue de 0,5 y 1 miligramo, en realidad no evidenció, digamos, la diferencia Tenemos que ir escalando, obviamente, de manera gradual. gradual. Así que no, gracias, Yami, espectacular. Gracias a todos por estar ahí, así que los invitamos para un nuevo encuentro de aquí en una semana, el próximo lunes, 19 horas. Bueno, abrazos a todos, un beso grande de Yami y seguimos en contacto.